Una de las formas de regularizarse y hacer un proyecto de vida en España desde hace muchos años es la estancia por estudio. Y hoy vamos a conversar con eso, vamos a conversar de todos los detalles que se vienen porque han ido modificando instrucciones nuevas, ha habido una serie de situaciones. Mi nombre es Ildemaro Solís y me acompaña mi hermosa amiga, la abogado Mari Carmen Echeverría, y vamos a hablar de lo que debemos de saber con respecto a la estancia por estudio al día de hoy. Bueno, Mari Carmen, aquí ya tenemos varios episodios, los puedes ver, de Migración Positiva, que siempre converso con Mari Carmen. Te traemos esa información que necesitas conocer al momento de armar un proyecto de migración o simplemente que quieres ampliar tus capacidades profesionales aquí en España. Aquí se estudia de todo. Sí, completamente. Sí. Desde la ESO, bachiller, Aquí se estudia formaciones, de todo. certificaciones, De todo. todo, universitarios, estudios universitarios. ¿Qué tenemos de nuevo en la estancia por estudio? Hay algunas novedades bastante interesantes. Primera, Tiempos, plazos. la modificación de los tiempos. Sí, nos han cambiado los plazos en el nuevo reglamento de extranjería. Anteriormente, o bueno, actualmente, hasta el 20 de mayo, podíamos presentar las solicitudes aquí en España con una antelación previa de 30 días antes de la culminación del inicio del estudio. Es decir, dentro de los primeros 60 días de turista, ahora lo vamos a tener que solicitar dentro de los primeros 30. Perfecto. Ese tiempo es importante. ¿Y cuáles otras modificaciones han tenido con respecto al estudio previo o hacerlo aquí? Sí, otro de los cambios muy importantes, sustanciales, es el tipo de estudio que se podrá solicitar dentro del territorio español y que además va a incluir la autorización de trabajo. Y estos serían los estudios superiores, los estudios de formación FP, formación profesional superior, y las certificaciones que habiliten una actitud técnica o profesional. ¿Esos son los que se pueden presentar? Dentro del territorio español, en los primeros 30 días como turista. Los demás trámites tendrán que presentarse en el consulado de España, en el país de origen o de residencia. ¿Cómo cuáles? Grado medio, cursos, cualquier tipo de formación que no esté contemplada dentro de los estudios superiores. Es decir, perdona. Y también hay que incluir las formaciones en especialidad médica. A los hay que hacerlo en origen. Se pueden hacer aquí en España. Aquí en España. Sí. Muy bien. Vamos a poner, nosotros, una de las carreras más frecuentes que me comentan a mí, y esa es una de las preguntas que también te tengo, es de un máster de marketing digital. ¿Eso se puede presentar aquí? Sí. ¿Por qué? Porque un máster es un posgrado. Okay. Los posgrados entienden que ya una persona tuvo una carrera, una formación previa universitaria, por lo cual es un estudio superior. ¿Pero le van a solicitar los estudios universitarios también? No, o sea, depende de la universidad, te pueden solicitar el título apostillado, no la homologación del título, que entiendo que es lo que quieres consultar, sí, ¿no? Sí. La homologación del título es obligatoria para el ejercicio en determinadas carreras habilitadas aquí en el territorio español, pero en principio para un estudio depende mucho del criterio de la universidad, pero solo deberían pedir el título apostillado para hacer un posgrado. Bueno, este es un punto que es parte de nuestro trabajo. Usted puede hacer su estancia por estudio usted solo perfectamente. ¿Bien? Sí, sí. Eso siempre es así. Lo puedes hacer usted solo perfectamente. Para eso hay profesionales para que te asistan y no de tanto golpe. Claro. Porque ahora que me cambian la cosa, que unos pueden hacerse desde España y otros desde origen, hay que mirarlo con lupa. Te vamos a dar la información para que lo puedas hacer tú solo. Pues sí, que si lo quieres hacer de forma segura, que vas a estar de la mano de un profesional que se está capacitando constantemente, pues bueno, tenemos a mi amiga Mari Carmen, que colaboradora de Amigos del Exterior, podemos hacer ese trámite para ti para que no haya mayor inconveniente. Hay que reducir los riesgos, ¿no? El margen de maniobra es diferente. Perfecto. Según los últimos clientes que has tenido, Mari Carmen, ¿cuáles han sido las carreras más demandadas de los estudios que has solicitado últimamente, más o menos? Médicos, muchos médicos, lógicamente van a pedir la homologación del título, sobre todo para hacer formaciones y continuidad aquí en España. Ingenieros, muchas personas que quieren hacer
especializaciones o máster en marketing digital, por ejemplo, o temas de logística de transporte, mucho comercio internacional, derecho internacional. Es que depende mucho del perfil y en función de lo que quiera estudiar la persona. Muchos asociados a su primera profesión, a su carrera, y luego pueden hacer otro tipo de formaciones complementarias según sus gustos. Ok, lo entiendo. Entonces, para recapitular, porque esto también es de interés. Tengo un muchacho que se acaba de graduar de bachiller en cualquier parte de Hispanoamérica, que la mayoría tienen ese convenio que se puede homologar el título de bachiller sin tanta cosa. Aquí en Madrid me salió a los 15 días mi homologación de título de bachiller, o sea que sale muy rápido. Sí, en realidad son 6 meses. Está tardando un poquito más por los lapsos de la administración, pero sí es más rápido que el universitario. Es como más directo, ya lo sabemos. Un muchacho que quiera estudiar en la universidad, no le vamos a hacer publicidad, pero vamos a hacer la Universidad Europea. Un bachiller colombiano. ¿Qué necesita? ¿Puede hacerlo desde acá o tiene que hacerlo en origen? De cualquiera de las dos formas, pero se permite hacerlo desde España porque es un estudio superior, es un grado universitario, por lo cual podrá iniciar su carrera, presentar la solicitud con los requisitos específicos, que es matriculación, admisión, entre otros, y luego los generales pasaportes, certificado de antecedentes penales, porque es un trámite inicial, pero tener en cuenta el plazo. Tenemos 30 días, por lo cual la planificación previa es importante. Así que de cualquier manera podrá hacerlo aquí o en el origen. He escuchado, y creo que esta pregunta igual va a quedar abierta, que se exigen unos medios económicos. Sí. ¿Va a ser los medios económicos completos o por el año, por lo menos un estudio de un año, aproximadamente los medios económicos, cuánto dinero es? En principio, con el reglamento que tenemos actual, es el 100% del IPREM por el año. Sí que es verdad que no se están poniendo de acuerdo, habrá que analizarlo según lo que se ha planteado en las distintas formaciones con las oficinas de extranjería. Puede que esos medios económicos aumenten en función del tiempo de duración del estudio, pero de momento no es nada seguro, ¿eh? O sea, nos mantenemos con el 100% del IPREM por un año. Por un año, ya está bien. Hasta que salga las instrucciones de extranjería que nos indiquen cualquier otro cambio. Claro, y eso se va a ir viendo con la práctica. Claro, una vez que entra en vigor el reglamento, hay muchísimas cosas que ni ellos mismos saben ni tienen respuesta. Unos dicen uno y otra cosa dicen la No otra. coinciden en criterios, porque es normal, eso siempre ha pasado aquí en España, cada oficina de extranjería tiene sus propias, o sea, sí que es verdad que tenemos nuestra norma, pero hay criterios que necesitan unificar a través de instrucciones. Y eso, de momento, no lo tenemos porque no ha entrado en vigor el reglamento de extranjería. Mari, profesionales de la salud ha sido los últimos estudios que más o menos hemos estado. ¿Qué otras profesiones, qué otras áreas? Ingenieros, especializados en temas digitales, informáticos. Mucho estudio informático. Sí, muchísimos especialistas en temas de sistemas, de posicionamiento web, marketing. Esas han sido como las carreras más demandadas para hacer los estudios. Sí, y presentar también otros tipos de residencia como nómadas digitales, por ejemplo. Ok. Sí. Bueno, los nómadas digitales creo que vamos a hacer un capítulo aparte Sí, para especificarlo al detalle, porque hay mucho mito con eso. O sea, o hay mucha tela, muchas cosas. Sí, se han planteado unos cambios ligeros pero importantes dentro de los nómadas y en general con un profesional altamente cualificado a través de la UJA, entonces bueno, sí sería importante verlo luego. Terminan los estudios. Yo recomiendo a las personas cuando estamos en las asesorías que el estudio mínimo sea de un año, para que nos permita hacer modificaciones. Sí. Muy bien. Termina los estudios. ¿Qué modificaciones podemos acceder? Ok, hay varias, dependiendo de lo que quiera la persona y en la situación en la que se encuentre. Entonces, bueno, tenemos desde Mari, he terminado la parte teórica del estudio, pero el trabajo final del máster no lo he podido terminar o por cualquier motivo, pues se puede hacer una prórroga de la estancia de estudio, justificando el motivo que queda haciendo estancia, una renovación por otro estudio. Se puede modificar por residencia en prácticas, por ejemplo. Aquí, esto que me has dicho, las dos primeras, continuar el estudio y renovar el estudio, sigue siendo estancia. Sigue siendo estancia y se tiene que hacer en plazo legal. Importantísimo. ¿Cuál es ese plazo legal? 60 días previos a la caducidad de la tarjeta. Ok. Preferiblemente dentro de los primeros 30 de esos 60. Claro, no vamos a dejar las cosas para última hora. Exacto. Ahora, ya no quiero seguir en estancia, quiero tener una residencia para acumular tiempo para solicitar una hipotética nacionalidad. Sí. ¿Cuál es el primer recurso que tenemos? Tenemos residencia en prácticas, que las residencias en prácticas
Siempre lo planteo como esa oportunidad que tiene el estudiante de que la empresa pruebe un poco las capacidades y vea si realmente le convence antes de hacer una contratación por cuenta ajena. Entonces puede ser de 6 meses, puede ser de 1 año, la residencia en práctica. Tenemos residencia. Los estudios, la mayoría tienen prácticas profesionales. ¿No es esta? No, es muy buena pregunta porque una cosa es las prácticas dentro del programa académico, las prácticas curriculares, y otra cosa es la residencia en prácticas que las busca el propio estudiante. Ok. No, o sea, cuando las prácticas se contemplan dentro del programa formativo, no puedes pedir una residencia en prácticas, es una renovación del estudio. Ok. Porque Lo vas a entiendo. renovar para poder seguir, o sea, para terminar esa parte práctica y que te den el certificado o la titulación por ese estudio que estás cursando. Lo entiendo. Luego, la residencia en práctica es cuando ya terminas todo el ciclo formativo, te emiten el certificado de culminación o el título del diploma de este estudio y ya no sabes qué hacer, pero tienes una oferta de una empresa que está interesada en probarte y ver cómo es tu valía, si realmente funciona, les gusta tu perfil. Entonces allí, en vez de, pero dicen, mira, no te podemos contratar por políticas de empresa, necesitamos que hagas unas prácticas previas y luego sí o sí te garantizamos una contratación, que por ejemplo me ha tocado esta semana. Pues primero hay que hacer una residencia en prácticas y luego podrás modificar por una residencia por cuenta ajena. O puedes pasar de una estancia de estudio a una residencia por cuenta ajena. O cuenta propia también. Ahí lo vamos. La otra posibilidad que tenemos, hacerlo por cuenta propia. Correcto. ¿Qué necesitamos? La residencia por cuenta propia tiene muchos requisitos, pero el principal, finalización del estudio, igual que cuenta ajena. Y luego hay que acreditar el perfil profesional, la experiencia profesional, la titulación y un plan de empresa o un proyecto, un modelo de negocio asociado a ese estudio. Es desarrollar tu propio modelo de negocio aquí en España. No te asustes por eso, porque nosotros nos especializamos en hacer tu plan de empresa y hacer tu proyecto para tu modelo de negocio. No te preocupes. Si arrancas a hacer el proceso con nosotros, te vamos a acompañar en todos estos trámites, incluso cuando haga la nacionalidad. Correcto. Entonces, el cuenta propia también lo debe de hacer cuando termina el estudio próximo, ¿los cuántos días? Sí, las modificaciones de estudio a residencia por cuenta ajena o residencia por cuenta propia o residencia en práctica se hacen dentro de los 60 días previos a la finalización de su estancia de estudio, lo indica la tarjeta de estancia, o 90 días posteriores con apercibimiento de multa. Okay. Lo que es la prórroga del estudio. Okay. Y la nueva presentación de un estudio se tiene que hacer dentro de los días legales, los 60 días anteriores a la caducidad. Anteriores. Sí, nunca posteriores, Okay. siempre legal. Para la modificación de residencia se termina hoy, tengo 60 días para 60 días y 90. Cuando 90. es de estudio, residencia. Cuando es de estudio a estudio, 60 días solamente legal. Estado legal aquí en Esté España. asesorado, sepa lo que va a hacer, nosotros le decimos qué hacer y cómo hacerlo. Para eso es importante que te suscribas, que nos comentes. Los comentarios de ustedes nutren. Estoy anotando todas estas notas que tengo yo aquí. No es para que, bueno, que yo las investigue y me la quede y bueno, ya sé. No. Es para anotarlo gracias a la participación de ustedes siempre. Y yo se la hago a Mari Carmen, que, pues bueno, es la profesional del derecho y tiene la autoridad para decirlo. La otra modificación, hay una que se llama búsqueda de empleo. Correcto. ¿Cómo ha quedado eso? Bueno, súper interesante porque la búsqueda de empleo, salvo que fuera una modificación por un profesional altamente cualificado, te exigía finalizar ese periodo del año con la tarjeta para poder modificar a una contratación. O sea, si conseguiste una oferta de empleo, modificarla justo los 60 días antes o 90 días posteriores a la caducidad. Ahora hay una novedad muy interesante que ha sido tomada en cuenta y lo agradecemos, que es que se va a poder modificar en cualquier momento la residencia por cuenta ajena o cuando consigas la oferta de trabajo. Ojo, los títulos tienen que ser oficiales, ¿vale? Para poder hacer esa solicitud. No cualquier titulación vale para poder optar a este tipo de residencias. La residencia de búsqueda de empleo. Correcto. La titulación tiene que ser oficial. Oficial. ¿A de qué una le llamas universidad. eso? Título oficial es un título impartido por universidades de España y son reconocidos, porque hay títulos propios y títulos oficiales. Pues los títulos oficiales son los reconocidos y son los que se emiten propiamente en las universidades. Títulos propios son como más creados dentro de la propia universidad, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces, cuando uno de los requisitos que debes de tener, rescato yo, cuando vas a hacer tu estudio,
preguntar si es un título oficial. Sí, siempre lo va a decir. Título oficial, grado en Derecho, un título oficial, ingeniería en sistemas. Sí, pero digo, unas cosas, un máster. Claro, sí, sí, también. ¿El máster también dice que es una titulación Sí, oficial? te van a indicar si es título propio o título oficial. Siempre la universidad lo indica. Cuando terminamos el estudio, solicitamos este tipo de modificaciones porque la gente se estresa mucho del tiempo. ¿Cuál es el tiempo promedio que ha habido para que aprueben esa modificación? Depende mucho de la comunidad autónoma. De hecho, Más o menos un promedio. 5 meses. O sea, la ley establece que son 3 meses. Pero en la práctica, como la administración lleva sus tiempos porque está colapsada, pues va a variar 4, 5 meses, 6 meses, dependiendo de la comunidad autónoma. Por allí más o menos son los lapsos Sí. que... Margen de maniobra de 3 a 7 meses. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta este momento yo creo que ha sido un repaso bien puntual de lo que corresponde con la estancia por estudio. ¿Qué más esperamos, Mari? ¿Qué más estamos a la expectativa con respecto al nuevo reglamento de cara para los profesionales? Porque, pues bueno, sabemos que hay, y lo hemos conversado, también tenemos un video aquí sobre los arraigos. El arraigo socioformativo a mí me parece que está súper brutal, pero yo quiero más o menos es esperar que esto arranque para ver cómo lo vamos a instruir, cómo lo vamos a solicitar. Sí, esperamos muchos cambios. La verdad, tomando la palabra de uno de los jefes de extranjería de Coruña que decía, no hubo una reforma al reglamento, nos han cambiado toda la ley. Básicamente, tenemos muchos cambios importantes, hay muchos matices que hay que tener en cuenta, revisar muy bien la norma y como tú dices, hay que esperar primero que entre en vigor la reforma del reglamento y cosas que sabemos porque ya están en la ley, están establecidas y muchas cosas prácticas que no tenemos y que eso lo iremos viendo una vez que entre el 20 de mayo en vigor la reforma del reglamento. Para finalizar, y esta es una pregunta muy subjetiva, más que subjetiva, personal. Tú ya tienes 10 años de experiencia de abogado aquí en este país, que eso se dice poco, pero es un recorrido bien importante. Y tomando de la palabra al jefe de Coruña, que dijo, nos cambiaron la ley, ¿crees que esta ley mejoró sus condiciones con respecto al extranjero que quiera hacer vida en España o lo endureció? Mira, esto hay que ir por tipo de trámite. Yo creo que hay mucha flexibilización y hay bastantes mejoras considerables dentro del reglamento, por ejemplo, que ahora podamos tramitar incluso la estancia de estudio de familiares aquí en España es una mejora para el extranjero. Luego sí que es verdad que hay cosas que no se exigían, que están estipuladas y que ahora las piden, pues precisamente para garantizar que funcionan las cosas en el país. Entonces, bueno, creo que también para los extranjeros que ya se encuentran en el territorio español hay bastantes cambios que ayudan para que puedan optar a una legalización en caso de que estén irregulares. Entonces, creo que tiene un poco de cal y un poco de arena. O sea, sí, puede entenderse que en general tiene buenas propuestas y unos cambios que pueden favorecer. Yo lo pongo en esta metáfora. Anteriormente teníamos unas 3, 4 cartas para jugar, ahora tenemos un manojo un poco más grande. Más márgenes de maniobra y otros frentes varios caminos. Sí. Para mí, yo creo que lo que no le vi sentido alguno de todo el reglamento, pero no le vi sentido alguno, fue que para uno darle arraigo al padre, ahora hay que hacerlo a los 80 años. Cambiaron el margen Si de es edad. antes hay que demostrar una serie de cosas, pero anteriormente eran 65 Claro. años. Y parece curioso también que al final benefician a extranjeros que no son españoles, pero a los propios españoles pues les han agudizado un poco este tipo de trámite. Tendrán sus motivos, entiendo yo que buscarán controlar allí un poco el tema de la migración, por eso tiene que hacerse desde el consulado y acreditar la dependencia. Pero bueno, eso fue creo lo único que yo dije. Bueno, sí. alguien más sabio tendrá sus razones. Tendrán pues, sus estadísticas y lo habrán puesto sobre por la allí. mesa, Ojo, pero no lo estoy diciendo de mal, ni mucho No. menos, sino que, bueno, mi criterio, bueno, No, pero eso no le veo sentido. se ha planteado también en muchas formaciones a las oficinas de extranjería y coincidimos muchos en este punto. Mari Carmen, muchísimas gracias Gracias a ti. nuevamente. Gracias Para por el la próximo invitación. encuentro que vamos a conversar, para dejarlo
público. Podemos hablar de algunos matices y cambios dentro, no de la norma, pero sí de criterios con la unidad de grandes empresas. Y podemos hablar también de los arraigos. Igual sería interesante luego, a medida que avancemos en el tiempo, sacar otros vídeos con la práctica de lo que nos está pasando con las oficinas de extranjería con la nueva reforma. Yo propongo también que hablemos qué es un profesional altamente cualificado, quién es, cuáles son las profesiones que aplican para eso, cuáles son las oportunidades que tienen esas personas. Yo propongo esa. Déjame, por favor, déjennos en los comentarios cuáles temas de extranjería usted está buscando y lo tiene difuso. Claro. Sí, porque hay mucha información. Demasiada información por internet. Muy densa la información y te recomiendo que nosotros somos un grupo de amigos profesionales que nos hemos abocado en un solo criterio, dar un mejor servicio de verdad con una atención de amigos. ¿Sí o no, Mari Carmen? Correcto, es así. Aquí estamos de forma cercana y profesional con los conocimientos en la mano para poder apoyar siempre. Bueno, esta es mi amiga Mari Carmen Echeverría, especialista, abogada especialista en extranjería y nacionalidad en España, y su servidor Ildemaro Solís. No dejes de suscribirte, comentar, y es hasta otra oportunidad.